Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La luz ha sido un fenómeno esencial e influyente desde los comienzos de la humanidad. Los primeros humanos no estudiaban la luz, la adoraban. De hecho, a medida que la luz recorría un continente cada día, era recibida invariablemente con reverencia y asombro. Por lo tanto, no es sorprendente que la luz sea un elemento clave en muchos mitos de la creación. En la historia de la creación finlandesa, el Kalevala, un huevo se abre, su yema se convierte en el sol y su blanco en la luna. O consideremos el mito de los nativos americanos Zuni, en el que las primeras personas de la Tierra emergieron de un oscuro inframundo hacia una luz gloriosa. Luego están los miembros de la tribu Bushongo del Congo, que describen al dios Bumba, una deidad que vomitaba el sol. A medida que la luz del sol se extendía, las aguas primordiales de la tierra se secaron, y la tierra comenzó a salir a la superficie. Y, por último, está el libro del Génesis, en el que Dios dice hágase la luz. Por lo tanto, la luz es esencial para las personas de todo el mundo, y fue uno de los primeros temas estudiados por los filósofos antiguos. Los filósofos griegos como Empédocles preguntaron si la luz provenía de un objeto o del ojo que lo estaba viendo. Y en el siglo V a.C., el filósofo Leucipo afirmó que todos los objetos emitían partículas de luz muy finas. Siguiendo esta afirmación, Euclides y Ptolomeo fueron algunas de las primeras personas en estudiar la luz en un laboratorio, observando su reflejo en espejos planos y doblados. A partir de estos estudios, Euclides descubrió que el ángulo en el que la luz entraba en un plano reflejado era igual al ángulo en el que se reflejaba. Y Ptolomeo descubrió cómo los espejos curvos interactuaban con la luz. Pero a pesar de estos experimentos, nadie sabía qué era realmente la luz. Como la luz seguía siendo un completo misterio, se convirtió para muchas religiones en un símbolo de todo lo que es sagrado. Por ejemplo, el Antiguo Testamento usó la luz como metáfora de Dios de dos maneras. En el monte Sinaí, Moisés se encontró con la zarza ardiente desde la que Dios le habló. No solo eso, sino que todas las personas sagradas de la historia bíblica están representadas con un aura de luz que las hace brillar. La luz se convirtió en una fuerza religiosa divina, así como en el lugar del dominio artístico. Si sabes algo de árabe, sabrás que la palabra manara significa faro, o lugar de luz. De esta palabra recibe su nombre el minarete, la torre desde la que un muezín llama a los musulmanes a rezar. Esto se debe a que la luz es una fuerza divina en el Islam. El Corán dice que Dios guiará a los fieles de las tinieblas a la luz. También dice que Él te concederá una luz para que entres, y que el hombre a quien Dios le niegue su luz no encontrará ninguna luz. De hecho, una de las suras, o capítulos, del Corán está dedicada por completo a la luz. Se llama Al-Nur o la luz, y dice que Dios es la luz de los cielos y la tierra. Pero el Islam no es la única religión que coloca la luz en un pedestal sagrado. El cristianismo también lo hace. Durante la Edad Media, Tomás de Aquino fue el pensador predominante en la teología católica. Creía que más allá de la oscuridad del cielo nocturno había un paraíso resplandeciente. Lo llamó resplandor de gloria. Como resultado, las joyas, el oro e incluso los espejos normales se consideraban sagrados porque reflejaban la luz de Dios. No solo eso, sino que las iglesias se construyeron con enormes ventanas para dejar entrar la luz del cielo. Así, la luz se convirtió en una pieza central del pensamiento religioso, pero durante el Renacimiento también fue clave para el dominio artístico. Alrededor del siglo XVI, cuando el Renacimiento se extendió de Italia a los Países Bajos, los artistas comenzaron a dar una nueva vida a la luz sobre el lienzo. Artistas como Brunelleschi, Da Vinci y Rembrandt estudiaron la perspectiva y los rasgos de las sombras para pintar la luz en toda su sutileza. Fue este enfoque en la luz lo que hizo que las pinturas de esta época parecieran tan realistas y fue la base de su genialidad. La luz se exploró en el laboratorio, y luego sirvió de inspiración para artistas de todo tipo.
Cuando el Renacimiento llegó a su fin, los países europeos comenzaron a realizar avances significativos en las ciencias naturales. Fue durante este período que siguió, en los siglos XVII y XVIII, ahora conocido como la Revolución Científica, cuando comenzó seriamente la investigación empírica de la luz. Una de las primeras personas en estudiar la luz científicamente en esta época fue Johannes Kepler. En 1604 publicó un tratado sobre óptica en el que describía una ley fundamental de la luz. Dijo que la intensidad de la luz se debilitaba con el cuadrado de la distancia desde la que se observaba. Así que si mueves una vela a 3 metros de distancia, percibirás que su luz es una centésima parte de la brillante que tenía cuando estabas de pie justo al lado. También fue en esta época, cuando René Descartes comenzó a pensar en la luz, y pasó a describir varias de sus propiedades. Descubrió que la luz viaja en un instante y generalmente en línea recta. Comparó estas características con las de una pelota de tenis porque, cuando un haz de luz viaja por el espacio, golpea un objeto que lo refleja en un ángulo preciso que corresponde a su ángulo de entrada, igual que una pelota que rebota. Luego, en la década de 1670, mientras realizaba experimentos con prismas, Isaac Newton descubrió que la luz está compuesta de colores, y que la luz roja y azul producen luz púrpura. Casi al mismo tiempo, el científico italiano Francesco Grimaldi propuso que la luz podría ser una onda en lugar de un haz. Estas nuevas ideas científicas sobre la luz empezaron a inspirar a los artistas. Durante los siglos XVIII y XIX, la época romántica, la luz fue la inspiración tanto para músicos como para escritores. Esta fascinación dio lugar a actuaciones musicales en las que se podía escuchar la luz. Joseph Haydn, uno de los compositores más adorados de Europa, escribió un oratorio llamado La Creación, que convirtió las palabras de Dios hágase la luz en melodía. Y los escritores se unieron rápidamente a la fiesta. Tomemos como ejemplo al poeta alemán Goethe, que publicó su teoría de los colores en 1810. En esta obra, sugiere que veamos y sintamos la luz. Su teoría era que cada color de luz produce un estado de ánimo. Por ejemplo, el amarillo transmitía serenidad y el rojo dignidad. La teoría ondulatoria de la luz se adoptó ampliamente en el siglo XIX y se generó la primera luz eléctrica. Por lo tanto, la luz acaparaba la atención de los científicos e inspiraba grandes obras de arte, pero a principios del siglo XIX todavía no se entendía bien. De hecho, lo único que se sabía era cómo calcular el ángulo en el que se desviaba la luz, así como su velocidad aproximada, que se descomponía en colores y estaba compuesta de partículas, ¿o eran ondas? Afortunadamente, surgió una nueva generación de estudiantes para investigar más a fondo. A principios del siglo XIX, se encontraron pruebas que apoyaban la teoría ondulatoria de la luz. Todo gracias al científico inglés Thomas Young, quien, en 1802, ideó lo que ahora se conoce como experimento de Young, una prueba que se ha calificado como el experimento más influyente de la física moderna. Así es como funcionó. Young emitiría luz a través de dos rendijas, una al lado de la otra. Si la luz estaba compuesta de ondas que se entrecruzaban y chocaban, entonces planteó la hipótesis de que esta interferencia debería presentarse en patrones predecibles. Esto se debe a que, si dos ondas están sincronizadas, sus crestas son paralelas y se refuerzan entre sí, la luz debería brillar más. No solo eso, sino que cuando la cresta de una ola se encuentra con el valle de otra, las olas deberían negarse entre sí, produciendo oscuridad o, al menos, una luz tenue. Y ese es exactamente el patrón que Young observó en su experimento. Luego, a mediados de siglo, el científico escocés James Clerk Maxwell descubrió que la luz era electromagnética, es decir, tanto eléctrica como magnética. Esto llevó a la creación de la primera luz eléctrica unos años más tarde. Este fue un avance considerable para la humanidad. Antes de esto, encender consistía en quitarle la grasa a un animal o planta para producir velas o aceite y luego quemarlos. Einstein transformó la teoría de la luz, y la usó para llegar a una conclusión profunda. A finales del siglo XIX, el físico alemán Albert A.
Michelson hizo la temeraria afirmación de que las posibilidades de nuevos descubrimientos en las ciencias físicas eran extremadamente escasas. Pero todos sabemos que se siguieron haciendo grandes descubrimientos, y muchos de ellos llevaron a Einstein a describir la luz como cuantos. A principios del siglo XX, los científicos seguían intentando confirmar si la luz estaba compuesta de partículas u ondas, cuando, en 1905, Albert Einstein ofreció otra descripción, cuantos o paquetes de energía. Comenzó 3 años antes, cuando otro físico alemán llamado Philipp Lenard descubrió que cuando la luz ultravioleta incide en una placa de metal, expulsa electrones. La placa emite electrones a su vez, algo que ahora se conoce como efecto fotoeléctrico. Pero si la luz está hecha de ondas, ¿cómo podría destruir partículas individuales? ¿Y si está hecho de partículas, cómo se explica el hecho de que, por muy brillante que sea la luz, los electrones liberados siempre contienen la misma cantidad de energía? Bueno, la explicación de Einstein fue que existía una categoría completamente diferente en la que la luz consistía en paquetes de ondas discretas, cuantos, y podía comportarse como partícula y como onda. A partir de ahí, la revolución científica siguió su curso. Basando su razonamiento en el hecho de que la velocidad de la luz es constante, Einstein propuso que el tiempo debe ser relativo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, cuando caminas por una pasarela móvil en un aeropuerto, tu velocidad se suma a la velocidad de la pasarela. Pero la luz no funciona así, siempre viaja a la misma velocidad. Con esta información en la mano, Einstein llegó a la conclusión de que el tiempo es capaz de cambiar. La luz puede moverse a una velocidad constante, pero puede viajar diferentes distancias exactamente al mismo tiempo. Por lo tanto, si la luz es constante, el tiempo no puede serlo.